Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo de 1979 que, literalmente, sacudió los cimientos de la macroeconomía. Lo firmaban dos economistas, Robert Lucas y Thomas Sargent, y su mensaje era demoledor. El consenso económico de la época no es que tuviera fallos, es que estaba fundamentalmente equivocado. Este texto marcó un antes y un después, así que vamos a desgranar sus ideas clave. Con esta frase, que tiene un punto de ironía, Lucas y Sargent nos llevan de viaje en el tiempo, a los años 60. Aquella era una época de una confianza, casi ciega. El pensamiento keynesiano lo dominaba todo, y parecía que por fin se había conseguido domar el ciclo económico. La sensación era que la economía era una máquina predecible, y que los economistas, al fin, tenían el manual de instrucciones. A ver, la idea de fondo era que la política fiscal y la monetaria funcionaban como palancas. Los gobiernos podían tirar de ellas para hacer ese famoso ajuste fino de la economía, garantizando así un crecimiento estable y que casi no hubiera paro. Se presentaba como una ciencia, casi tan objetiva y libre de ideología como podía ser la física. Y oye, que la cosa funcionó durante un tiempo, o al menos eso parecía. Los años de las administraciones de Kennedy y Johnson en Estados Unidos fueron de una prosperidad bastante estable, lo que parecía dar la razón a estas teorías. Los modelos ofrecían relaciones matemáticas claras, directas, que permitían gestionar la economía con una precisión casi de cirujano. La promesa de tenerlo todo bajo control era, la verdad, muy difícil de resistir. Pero claro, entonces llegaron los años 70. Y con ellos una crisis brutal, la peor desde los años 30, pero esta vez con un ingrediente nuevo y terrible, una inflación desbocada. De repente, esa máquina tan bien engrasada no solo se salió del camino, sino que empezó a hacer cosas rarísimas que los manuales no podían explicar de ninguna manera. Aquí está el kit de la cuestión. La teoría decía, vale, si estimulas la economía vas a tener más inflación, sí, pero a cambio el paro bajará. Era un intercambio que se daba por hecho. Pero, ¿qué pasó en la realidad? Pues justo lo contrario. Se juntó lo peor de los dos mundos, una inflación altísima y el desempleo más alto en décadas. Fue, en palabras textuales de Lucas y Sargent, un fracaso econométrico a gran escala. Para ellos, la conclusión era, cristalina. Esto no era una simple gotera que se pudiera arreglar con un poco de masilla. No se trataba de ajustar un par de ecuaciones. El problema era mucho más profundo. Los cimientos de todo el edificio teórico estaban podridos. Y eso no pedía una reforma, pedía una demolición completa para empezar a construir de cero. Y aquí es donde llega el diagnóstico, la idea que lo cambió todo. Una aportación tan potente que hoy en cualquier facultad de economía del mundo se estudia simplemente como la crítica de Lucas. Es la pieza clave del puzzle para entender por qué los modelos que parecían funcionar en los 60 se estrellaron de forma tan espectacular en los 70. Pensemos en ello un momento. Los modelos trataban la economía como una máquina, pero no lo es. Se parece mucho más a un juego, a una partida de ajedrez. Si de repente cambias las reglas y dices que el alfil ahora se mueve en línea recta, ¿puedes predecir las próximas jugadas basándote en partidas antiguas? Claro que no. Los jugadores se adaptan al instante. Pues las personas y las empresas hacen lo mismo. Aprenden, anticipan y reaccionan. Ignorar esto fue el pecado original de aquellos modelos. El punto central del fallo estaba en cómo se modelaban las expectativas sobre el futuro. Se asumía que la gente formaba sus expectativas mirando por el retrovisor, viendo qué había pasado con la inflación el año anterior. Pero la gente no es tan simple. Por ejemplo, si un gobierno cada vez que se acercan elecciones empieza a gastar a lo loco, la gente ya sabe lo que viene, inflación, y actúa en consecuencia. Pide subidas de sueldo, las empresas ajustan precios y al final el efecto del estímulo se esfuma. La gente usa toda la información que tiene, no solo el pasado. Al tratar las expectativas de una forma tan ingenua, todo el castillo de naipes se venía abajo. Ante este panorama desolador, la propuesta de Lucas y Sargent no eran parches, era una auténtica contrarrevolución. Su idea era, volvamos a los principios de la economía clásica, a los cimientos, pero hagámoslo bien, armados con las herramientas matemáticas y estadísticas del siglo XX para construir modelos que partan del comportamiento real de las personas. Y esto obliga a redefinir conceptos básicos, como el de equilibrio. Ya no es ese punto final idealizado al que la economía llega y se detiene. Para nada. El equilibrio es un proceso continuo, dinámico. Es el mercado funcionando, ajustándose a cada instante, con millones de personas tomando las mejores decisiones que pueden con la información que tienen en ese momento, por muy imperfecta que sea. Y para que este engranaje funcione, se necesita el otro gran pilar, las expectativas racionales. Ojo, que esto no significa que seamos adivinos ni que acertemos siempre. Significa algo más sutil, que no cometemos el mismo error tonto una y otra vez. Aprendemos. Si tocas el fuego y te quemas, a la segunda ya no cunes la mano. Pues en economía es igual, no se puede engañar a la gente sistemáticamente con el mismo truco.
Vale, pero entonces, si somos tan racionales, ¿por qué hay crisis? ¿Por qué existen los ciclos económicos? Pues la explicación es fascinante. Todo arranca no con un fallo del sistema, sino con una sorpresa, un shock inesperado. Esto genera confusión. Imagina que eres un productor de zapatos y ves que tus zapatos se venden más caros. ¿Es porque la gente de repente quiere más zapatos o es porque todos los precios de la economía están subiendo? No lo sabes con certeza. Ante la duda, tu reacción racional es producir más, por si acaso. Cuando todos hacen lo mismo, ¡boom!, tenemos una expansión. La recesión llega cuando todos se dan cuenta del error de percepción y frenan en seco. Como se puede imaginar, las consecuencias de esta visión para la política económica son un auténtico terremoto. Si los ciclos los causan las sorpresas y la gente se adapta a todo lo que es predecible, entonces el papel del gobierno y de los bancos centrales tiene que ser completamente distinto. Aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, la visión antigua del político como un piloto que mueve constantemente los mandos para estabilizar el avión. Por otro, la nueva visión. El político como el que diseña las reglas del juego, las hace públicas y luego deja que se juegue la partida. La mejor política, según esta lógica, no es la más activa, sino la más aburrida, la más predecible. ¿Por qué? Porque si tus acciones son sistemáticas, la gente las anticipa y las neutraliza. Solo las sorpresas tienen efecto real. Y esta frase de su artículo lo resume a la perfección. La misión de la política económica no es intentar ser más listo que el mercado a base de sorpresas, sino crear un campo de juego estable, con unas reglas claras que todo el mundo conozca, dar certidumbre para que las empresas y las familias puedan planificar su futuro y tomar las mejores decisiones posibles. El trabajo de Lucas y Sargent cambió la macroeconomía para siempre, y los debates que abrió siguen muy vivos hoy. Y nos deja con una pregunta final, bastante peliaguda, para reflexionar. Si aceptamos esta premisa de que la predictibilidad es la clave, pensemos en un banco central que avisa durante meses: voy a subir los tipos de interés. Y cumple su palabra, aunque sepa que eso puede provocar una recesión. ¿Está haciendo un buen trabajo? Según esta lógica, sí, porque ha sido predecible. Y esa es la herencia intelectual tan potente y a veces tan incómoda que nos dejaron.